no te veo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Estamos Muertos Podcast. Mi nombre es Nelson Bonilla y el tuyo. Diego Medina. Por si acaso no nos conoces y eres de esas dos personas que sabemos que nos mira pero no sabemos quién es. Ajá, sí, o sea, sí. porque nosotros teníamos como tagueados, o teníamos ahí en la mira quiénes son los que nos miran. Conocíamos a las personas que nos miraban. Pero de repente apareció gente que no sabemos, Sí. entonces eso Hay nos personas hace que creer no que saben. somos famosos ahora. Entonces ahora tenemos que presentarnos. Exacto. Ahí recuerden, para los que nos están viendo y aún no se han suscrito, que le den al botón de suscribirse. Y comenten y digan que les gusta mucho lo que hacemos. Y además también estamos en Spotify. Es verdad. Y creo que en un montón de pueden verlo en plataformas de Spotify. podcast. ¿Cómo pero, pueden hacer nuestros seguidores para encontrarnos en Spotify? Bueno, Spotify tiene un buscador y escribes Estamos Muertos Podcast. Y vamos a salir de primeros ahí. Exactamente. Exacto. Bueno, el episodio de hoy va a ser polémico, como todos nuestros episodios, pero que nunca generan polémica. Nunca generan polémica porque no nos miran. Aquí lo tenemos Todavía. en nuestra mega libreta masculina. Todas las anotaciones de lo que vamos a hablar. Ajá. Y es sobre la migración. Ok. Y es un tema que creo que los dos podemos hablar con conocimiento de causa porque somos migrantes. Sí, ajá. Tal cual. Entendemos un poco la realidad, creo de todo el proceso migratorio. Ajá. Te iba a decir, bueno, yo más que tú porque soy venezolano, pero No. Bueno, no sé. haciendo Creo que pasamos por el mismo proceso. Pero... Exacto, haciendo mi desgracia como que más importante que tu proceso migratorio. No, pero bueno, por ahí fue diferente. Sí. Entonces, nada, vamos a hablar desde nuestro punto de vista. Exacto. Además, de yo muchas siento que Argentina es un país muy grato con el migrante, ¿no? Sí. Eso está muy bueno. Creo que Argentina se acostumbró y normalizó que extranjeros vengan y hagan vida aquí. Y Exacto. creo que no tienen ningún problema con eso. Exacto. Yo nunca jamás a ningún argentino veo teniendo problemas con que los extranjeros desarrollen sus actividades culturales normales en su ciudad, en su país, en su tierra. Eso la verdad que es bastante grato para el migrante porque se siente muy de manera incluido. Sí. Bueno, yo tampoco nunca he sido víctima de algún acto de xenofobia en Argentina. Pero bueno, pues eso lo podemos hablar más adelante. Ajá. Como que me hiciste acordar a este haitiano que hace videos en YouTube. Ajá. Que está en Argentina, que dice como que, hola, les voy a contar mi experiencia en Argentina. Igualito. Es buenísimo, no me acuerdo cómo se llama, pero... Yo sigo un haitiano también en TikTok que él es padre soltero con su hijo, vive creo que por aquí al sur de la ciudad. Ajá. Y hace videos y explica todo. Ya es ciudadano argentino y todo. Ah, sí. Y bueno, este que hace videos de YouTube, no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco, pero lo podemos dejar en la Pero descripción. también creo que es ciudadano argentino. Ya Ajá. son nacionalizados. Sí. Y explica toda su experiencia viviendo aquí. A mí me cae muy simpático. Sí. Bueno, para empezar, vamos a tratar de responder varias preguntas que nosotros nos hacemos. Ok. Sobre esto. Bueno, no te lo decía a ti, te lo decía a la gente que nos escucha. Uh-huh. Sobre la migración. Y la primera es, ¿por qué la migración? ¿Qué hace que alguien decida irse? Podemos hablar de nuestros casos. Ajá. Y podemos hablar también de casos generales. Ok. Empieza tú. ¿Yo empiezo? Mi caso, bueno, yo me vine a Argentina porque lo tengo muy cerca. Lo conocí porque visité amigos que tengo acá. Y cuando fui conociendo por lo menos Buenos Aires, aunque conozco otras partes de Argentina, me encantó. Y me parece que es súper rica la experiencia de emigrar y conocer otra cosa, otra ciudad, otra cultura, otra forma de vida. Me parece que te enriquece desde todo punto de vista. Y además, como me queda tan cerca, Okay. no representaba
hasta el que llegó la pandemia, ninguna limitación en términos de ver a mi familia o a mis amigos de Uruguay. Bueno, la pandemia vino a cambiar bastante eso, pero igualmente el momento que tomé la decisión no representaba ninguna limitante mayor. Entonces se podría decir que tu migración fue motivada por el disfrute y las facilidades que te brindaba la ciudad. Exacto, sí, No sí. Y por la por... experiencia. Ok, Ujú. pero a diferencia, por ejemplo, quizá mía o la de la mayoría de los venezolanos, Ujú. es por la situación económica en la que se encontraba nuestro país, nos vio obligado a... Se vio forzado. Exacto, Ujú. nos vimos obligados a escapar de ese hueco Sí, sí, y encontrar Venezuela. Sí, oportunidades para por lo menos vivir. ajá. Ahí va la pregunta. Si Venezuela nunca se hubiera visto en la situación en la que está, o por lo menos en la gravedad en la que llegó, ¿te hubieras quedado ya? La verdad, no sé, pero si hubiese migrado, fuese por otro motivo. Por Claro. ejemplo, por tu motivo. Ujú. Claro, Por un motivo similar por al tener la tuyo. experiencia, claro. Exacto. Ujú. Que creo que, o sea, es bastante enriquecedor tener una experiencia en Sí, otro país y sobre todo cuando no estás obligado por las circunstancias. sí, tal cual, eso es importante. La verdad yo no voy a decir que yo no tenía para comer en Venezuela, ni era, Sí. no, o sea, la verdad es que yo creo yo vivía muy cómodo allá, Ajá. eh, pero veía venir todas las desgracias que se avecinaban Sí, y sí. cada vez iba a ser más complejo mantener un estilo de vida normal. Sí, exacto. Bueno, ya por ahí uno escucha cosas como ya el hecho de que se te corte la luz tantas veces y todos los días ya es una cosa que te quita calidad de vida tremendamente. Exacto. Yo voy a decir una de las dos cosas por las cuales yo no regresaría a Venezuela. Es algo, y una de ellas me la da bastante bien Argentina. Ajá. Yo no regresaría a Venezuela por dos motivos. Uno, el internet. Ok. A Argentina no es que me lo da mal, pero en otros países pudiera encontrarlo igual o Sí. mejor. Ujú. Y en Venezuela no. En Venezuela, bueno, en Ajá. mi casa materna, paterna, hay un internet de 1.2 megas. Claro, sí, sí. Eh, No puedes ver ni una película en Netflix. exacto. No, o si la ves, bueno, Netflix detecta que eres tercermundista y vas a dar su resolución a 240 píxeles. Claro, sí. Eh, ese es uno de los principales motivos y el segundo motivo es el transporte público, que eso sí me lo da muy bien Argentina o por lo Ajá. menos la ciudad de La Buenos ciudad de Aires, Buenos Aires. Ajá. que en Venezuela el transporte público prácticamente es inexistente. Qué mierda. O sea, si no tenés un auto allá, estás bastante condenado. Sí, Mierda, qué loco es. condenado a no salir de Guacara. Sí, sí, sí. Pero, entonces, podríamos decir que hay dos tipos de migrantes. Ujú. Los que migran por experiencias Ajá. y los que migran Experiencias u oportunidades. por necesidad de oportunidades. Claro. Ajá, exacto. Es como. O, Puede, por- o puede los- caer en dos categorías: por gusto o necesidad. exacto, Ujú. exacto. Eh, Quizá cuando tu país natal se destruye por completo, Sí, eh, ahí te ves obligado, o sea, y migras por sobrevivir. claro, por Ni siquiera supervivencia. por oportunidades, no es Sí, sí, para supervivencia lo que total. sea, que O sea, es porque oportunidad que te me toque. mueres Ajá. o porque O te vas. o te vas, Claro, exacto. sí, sí. Y bueno, y nadie te asegura tampoco que afuera Vayas a tener vayas a tener oportunidad. éxito, pero bueno, Probablemente más que adentro. exacto, Ujú. tú sales con esa esperanza. Claro. Em, pero últimamente, sobre todo, bueno, voy a hablar, lo que pasa es que este episodio Sí, es personal, es es personal. muy personal, Ajá, sí. pero no quiero entrar en lo personal. Eso con el psicólogo. ¿Ah? Eso con el psicólogo. O sea, no digo en lo personal cuestiones que me afecten a mí particularmente, Ujú. sino en mi nacionalidad, en cuestiones que
por mi nacionalidad yo me entero, conozco, Ajá. y que a lo mejor sí me afectan personalmente, pero no es algo directamente así. Claro, sí, sí. Eh, l- Ha habido mucho debate, sobre todo en Sudamérica, Ujú. sobre los efectos de la migración venezolana, que es Ajá. una migración prácticamente que nunca se había visto en todo el continente, Sí, y que ningún país, sobre todo de estos grandes receptores en Sudamérica, estaba preparado para recibir tantos venezolanos. claro, sí. Y por eso, saliendo ya de lo personal, si cabe esa palabra, Ajá. vamos a lo más global y universal. ¿Es buena la migración? Es una pregunta muy amplia Y tramposa. y tramposa. ¿La puedo contestar rápido? En mi Sí. opinión. Ajá. Para mí sí. Siempre, o sea, yo soy de los que concuerda que la migración Ujú. siempre es positiva Exacto, sí. y que hay gente que claro, que por motivaciones políticas enfocan los males y desgracias de lo que pasa en su país a los migrantes, Ujú. pero la migración es una oportunidad Exacto, para el pero país para que el recibe país. la migración, Exacto, a tal los cual. migrantes. Exactamente. Y hay gente que no aprovecha eso. O sea, un migrante es eh, probablemente una persona que va a llegar a tu país a trabajar. Digo, en su gran mayoría. Pueden Ujú. haber otro tipo de migrantes de distinta índole que no quieran trabajar o lo que sea, pero casi seguro el migrante va a llegar. Que quieran montar un sindicato del mal. Casi seguro el migrante va a llegar a trabajar a tu país, va a pagar los impuestos de tu país, va a hacer Exacto. aportes jubilatorios en tu país y la educación de ese migrante se dio en otro país. O sea, Exacto, no pagaste. vos estás, digamos, recolectando los beneficios de, de lo que cosechó otro. Exacto. Ujú. Sobre todo cuando hablamos de migración calificada. Ajá, principalmente inmigración calificada. Y, pero se da con todo tipo de mano de obra, no tiene por Exacto, qué o ser sea, mano de obra calificada. exactamente. Ujú. Ahí, por ejemplo, un obrero, un albañil, Mm. un vendedor que mueva el Todo. comercio en la ciudad también, que sea Exacto, partícipe que del active movimiento del una comercio de la zona, ciudad. claro. Han habido muchos estudios sobre la migración Ajá, venezolana en Sudamérica, y la otra está escuchando sobre uno en Perú, y de que lo hizo el BBVA, sí, de cómo la migración venezolana ha ayudado al crecimiento de la economía en Perú. ok. Y me imagino, bueno, no sé a quién, La no, venezolana. exacto, o sea, el impacto positivo de la migración Son venezolana. bastante xenofóbicos los peruanos, por lo que he escuchado, ¿no? Eh, bueno, no quiero hacer comentarios polémicos, pero creo que sí. Como el que hice recién. Exacto. Bueno, son cosas que he escuchado, pero Eso, no es bueno, algo que yo sepa o haya comprobado tampoco. la xenofobia se trata Ujú. 100% en generalizaciones. Sí, es verdad, es verdad. O sea, no hay nada más generalizador que las ideas xenofóbicas. Sí. Ujú. Eh, pero bueno, el migrante trae a veces, muchas veces, mano de obra barata Ajá, que puede ser aprovechada, sobre todo para comercios o emprendimientos nuevos que no tienen forma de pagarle a un profesional, a veces nacional, sí, para su subsistencia, sino bueno, aprovecha a un migrante claro, que tiene la necesidad al igual que él y logran hacer surgir esa empresa. exacto. Pero bueno, aquí también hay muchas otras capas, como el trabajo en negro, la Sí, explotación, sí, el abuso. hay mucho. O sea, que indistintamente de la inmigración o no, esas cosas están mal. Así sean con los propios nacionales. El abuso, Claro, la explotación, o sea, no tiene pero por qué estar vinculado a el la inmigración. migrante se ve como que más sometido a esa situación porque se encuentra en situación Más vulnerabilidad. de vulnerabilidad y de necesidad. Claro, sí, sí, sí. De necesidad porque necesita ver de qué manera sobrevive, Ujú. y vulnerable porque al sentirse quizá extranjero, o a lo mejor al país que llegó al ser un extranjero y no está, puede que el migrante no esté con los papeles al día, Ajá.
no tiene forma de hacer valer sus derechos que le otorga ese país Exacto, claro. que lo recibe. Entonces sí, hay cierta vulnerabilidad. Es verdad, eso sí. Si quieres, quita esa, Sí, vamos a bajar esto. esa ahí para que, no sé, creo que se desenfoca. Ah, puede ser, no Puede sé. ser. Esperemos que no, pero... Esperemos que no, exacto. Entonces, eh, creo que en conclusión para los dos la migración es algo positivo siempre. Sí, 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 Y bueno, 100%. y que lo diga, por ejemplo, un país como Estados Unidos. Claro. Bueno, Que, depende de quién, ¿no? Porque... bueno, pero analizando objetivamente el impacto Sí. por lo menos los Le mayores. quitas los migrantes a Estados Unidos y colapsa. Bueno, sí. Ajá. O sea, fíjate las principales empresas que hay en Estados Unidos. Ujú. Google, Sí, Sergey Brin y Larry Page, dos rusos. claro, sí. Elon Musk, sudafricano. Sudafricano, ajá. Bueno, y así Chachank de... No, pero eso está en India. Después hay... lo que pasa que eso... los americanos sacan mucho pecho de que son un país de inmigrantes también. Ujú, Eso es algo que se habla mucho. claro. Es Y como que muchísimas lo culturas llevan con orgullo. mezcladas. Exacto. Está bueno eso en sí. Excepto, bueno, la administración de Trump fue medio polémica. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, no venimos a hablar la de eso cantidad de tampoco. fuerza laboral mexicana que hay, Ujú. que emprende también y por lo menos en Estados Unidos creo que hay más mexicanos que venezolanos en Venezuela. Ujú. O sea, hay como 40 millones de mexicanos y bueno, aquí Sí. en Argentina ¿cuántos habitantes hay? 50, 40 y tantos millones. 44 creo que son por ahí. Bueno, Ujú. entonces imagínate la cantidad de gente mexicana que hay ahí viviendo e integrados ¿Sabías? completamente. Bueno, este es un dato muy, muy interesante, pero la comunidad hispana más grande del mundo, ¿sabes dónde está, no? En Estados En Unidos. Estados Unidos. O sea, si vos sacaras a todos los hispanos de Estados Unidos y hicieras un país, sería el país hispano Bueno, más grande. Más grande del Ah, mundo. sí, bueno, sí, me imagino. Por abajo de México. Ah, después de México. Después de México, Sí, claro, sí, sí. sí, puede ser. Ujú. Tiene toda la lógica del mundo. Exacto. Migraciones, acá en nuestro siguiente A ver. tópico. Ujú. Migraciones populares o migraciones mega conocidas. Bueno, Por lo menos, la principal, la migración más popular que creo que hay es esta de los judíos escapando de Egipto y yendo a la tierra prometida guiada por Moisés. la de la Biblia. Es verdad, esa es como ¿Qué muy estigma han histórica. tenido que vivir los judíos de toda su vida? Sí, O es sea, verdad. ¿Por qué siempre contra los judíos? Qué raro. sí, bueno, no sé. No vamos a decir nada polémico. ¿No? Saltemos este tema rápido. Es algo que no sabría qué opinar tampoco. Bueno, migración europea, Ujú. migración italiana a principios del siglo pasado en Estados Unidos, a Sí. Nueva York, a toda la costa oeste. Exacto. Ajá. ¿Sí es oeste? No, Este, ok. la costa este. Exacto. Que enriquecieron todo eso, migración irlandesa en Boston, Sí, la migración exacto. italiana en Nueva York, Todo, exacto, tal cual. Argentina que todo es migración italiana, la Sí, mayoría de exacto. los apellidos aquí Italiana y española, sí. son argentinos, Ujú. que la Y mayoría italianos. son italianos. Sí, hay mucho. Exacto. Y bueno, así ahora tenemos esta migración popular nuestra, Ajá. venezolana, sobre todo en Sudamérica, Sí, es ya cierto. comenzó a ser fuerte en México y es Ujú. un gran número en Estados Unidos y es un gran número también en España. En España también. Sí. Yo creo que, bueno, es súper positivo todo lo que son... O sea, si vos te remontás a la historia, ¿en qué momento de la historia escuchás algo así como que los migrantes destruyeron mi país? Nunca, jamás. En realidad lo que más escuchás es, por ejemplo, que Estados Unidos se saca placa de que es un Claro. país inmigrante, que lo fortaleció. Yo creo que en todos lados pasa eso. Entonces a veces yo pienso como medio absurdo ese sentimiento anti-inmigrante. Yo sí. ¿Cómo? Viste que hay sentimientos, hay movimientos que son como anti-inmigración Exacto. o como nacionalistas. Dices que lo Ajá. sientes medio absurdo. Medio absurdo, sí. Sí. Yo escuché que lo sentías medio absurdo. No, Digamos, absurdo. Polémico. Detector de polémica, Sí. no, absurdo. Pero
o sea, no hay que negar tampoco que para un país que no tenga planes de integración de migrantes, la migración puede generar un poco de desorden en un principio. Sí, claro. Y más si es en masa, muy grande. Exacto, Ujú. puede generar Como, desorden. como la migración, por la crisis migratoria en Europa. Bueno, por Ujú. ejemplo, o algo que yo me he Fue una puesto masa a muy grande. analizar acá Ujú. en Buenos Aires. Sí, La economía informal en Buenos Aires está dominada principalmente por migrantes. es cierto, es cierto. Si no, Eh, eso igual va como que tienen doble motivo. Va un poco de la parte de las ineficiencias burocráticas y regulatorias Ujú. que hay. Y por otra mano también el exceso de migración Que no es capaz hace fácilmente exacto, colapsar ese sistema, claro. que Ujú. no logran, o sea, no hay como, o no logran captar rápido un espacio físico donde desarrollar su actividad de Exacto, forma exacto, sí. legal si se quiere. Ujú. Y bueno, no les queda otra alternativa que Eh, sobrevivir y vender algo en la calle. exacto. Y, o sea, el país receptor de migrantes debería eh, de cualquier forma ver y tratar de integrar. Además, ¿Cuál fíjate es? Argentina. Sí. Argentina no tiene ninguna restricción para que tú vengas de cualquier otro país y hagas vida aquí. Puede No tiene venir ninguna. ¿Cuáles son tus requisitos mínimos para decir, bueno, entran migrantes al país? Polémico, polémico. Ah, sí. Pero tenés o ninguno, Bueno, entra quien quiera. raza aria, que no tenga ningún negro. A ver, Como Hitler. eh, o sea, creo yo Ujú. que un migrante mínimamente, o sea, lo mínimo, Sí. y esto puede ser algo contradictorio, Ujú. pero lo mínimo que debería presentar son sus antecedentes penales. Claro, sí, 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 estoy de acuerdo. Y listo, y ser aceptado. Claro, Ujú. al menos que estés escapando de una dictadura, que ese Obviamente. país que esa dictadura te Te haya haya. inventado un montón de antecedentes penales, Claro. y ahí quizás no entrarías como migrante, sino como un Como refugiado. refugiado, sí, exacto. Es distinto. Ujú. Pero, y digo que es contradictorio esto porque tú no puedes limitar la vida de o reducir la vida de una persona Ajá. a ese acto que cometió. Exacto, bueno, Y sí. la estás reduciendo a eso. Sí, es verdad, es cierto. Por eso digo que es contradictorio, pero Ujú. bueno, o sea, no me parece mal que un país pida mínimamente eso Exigencia mínima, claro. para que te establezcas legalmente Exacto. en su tierra. Ujú. Podemos discutir si está bien o no está mal, pero bueno, Ok. eso me parece aceptable. Sí, a mí también. Y de resto, bueno, que hagas todo lo legal, que pagues tus impuestos, que... Y si fueras un país como por ejemplo Estados Unidos y tenés frontera con México, que es un país de 150 millones de personas Ujú, y con una diferencia de desarrollo tremenda, ujú. igualmente pedirías los mismos requisitos. No entren quien tiene antecedentes penales, después venga quien quiera. ¿Harías lo mismo? Eh, Pregunta tramposa. Ujú. La verdad es que con respecto no sé, Porque no. depende mucho del contexto, ¿no? Si es un país al que nadie quiere venir, obviamente venga quien quiera. Exacto, además que el migrante no va a un país donde no tiene oportunidades. O Claro, sea, un exacto. país que también fracasó, como el país de donde el migrante está escapando, No va. ese migrante no va a ir a ese país. Exacto, sí, sí. Eh, pero por lo menos Estados Unidos y México. Ujú. A ver, analicemos esa Ok, situación. dale. Ujú. La cantidad de mexicanos que hay y que, por ejemplo, la frontera o el muro que Sí, existe y sí. la patrulla fronteriza no ha impedido que sigan pasando Que sigan. Es ilegalmente. cierto, es cierto. O sea que a toda costa van a cruzar. Hay un artículo muy bueno Ujú. de Vargas Llosa que se llama Los Inmigrantes, que habla precisamente de esto, de todos Sí. los esfuerzos e inversiones que ha hecho Estados Unidos para impedir ingreso de migrantes mexicanos.
y que al final no sirvió de nada porque igual siguen Igual, entrando. ¿y a vos te parece si se levantan todas esas restricciones, el número de migrantes sería el mismo? Eh, O capaz no sería tan distinto. pero a lo mejor aumenta, Ujú. pero a la vez se volverían a México Es cierto eso. por que ven que no hay oportunidades. Claro, O sí, sí. sea, porque ya está colapsado el Mm. sistema económico, no puedes O vivir en se, la o se calle, devuelven a te tienes que México, ¿sabes volver. por qué? Porque saben que pueden volver a Estados Unidos cuando quieran. O bueno, también, Hay exacto. gente que va y no sale más de Estados Unidos porque sabe que cuando sale no puede volver a entrar. Exacto. Entonces, por ahí mucha gente se vuelve a México pensando que total en 2 años puedo volver a Estados Unidos sin problema. Exacto. Entonces, o sea, creo que integrar al migrante no es tan difícil, No, exacto, no. por lo menos desburocratizando muchos Sí. procesos. Yo creo que está bueno ese concepto de esa frontera en particular. Estaría bueno, me gustaría saber ¿Qué si pasaría? experimentalmente qué pasaría. Levantemos la frontera, bueno, nada más controlemos si pasan o no delincuentes. Exacto. eh, y listo. A mí me parece que esto sería positivo. Puede ser. Ujú. Sí, bueno, puede ser, no, sería positivo. Sería, sí. Sí, sí. O sea, por Eh, ahí colapsan muchos sistemas porque puede llegar a haber una migración masiva, ¿no? sí, Mm. ahí, claro, pero ahí el migrante debería, esto es algo también media contradictorio lo que voy a Ajá. decir, porque puede entrar en muchas contradicciones, Ok. pero ahí el migrante debería valerse también de por sus propios medios Sí. para procurarse salud. Porque, bueno, y también entra esto Ajá. de cómo tú accedes a un sistema sanitario al que nunca contribuiste. Claro, sí, también Es ese es otro tema. algo, es algo. O bueno, por ejemplo, hay algo que sucede mucho en Argentina, y es particularmente con la UBA, la Universidad de Buenos Ujú, Aires, que un montón de migrantes llegan, utilizan los servicios gratuitos y la educación ujú, gratuita de la Universidad de Buenos Aires, y cuando terminan se van. ok. Eso es muy común acá, y es algo por lo que la gente también, hay mucha gente Que no les, que no no les les gusta. gusta, que no les gusta. Claro, pero yo creo que eso es más del espíritu de la filosofía de, de las universidades públicas de aquí, Sí, que, o sea, toda la vida han sido así. sí, exacto, toda la vida. O sea, Argentina es la Universidad de Sudamérica. Es cierto, y para mí me parece positivo y te voy a decir por qué. Porque vos, dando ese tipo de oportunidades a muchos migrantes, eh, hay un gran porcentaje que se enamora de la ciudad y del Ujú. país, y esos migrantes te los compraste. Claro, y O sea, y está genial que pase hay eso muchos que porque... se van, la mayoría, bueno, no sé qué tanto, voy a hablar de así sin Ujú. datos ni nada, pero muchísimos me imagino que se quedan Sí, muchos se quedan totalmente. aprovechando esto. Exacto. O por Eh, ahí te puede pasar como estudiante que te enganchás en una relación y ya te estás armando tu vida acá. exacto. Ujú. Ahora saltemos el charco. A ver. Crucemos, montémonos Ajá. en un crucero no, en una de estos barcos que transportan migrantes africanos a Europa. ¿Cuáles son? Tipo los de ¿No has visto, carga. no has visto esos videos de embarcaciones? No sé cómo se llaman ese tipo de embarcaciones, Ujú. pero que transportan migrantes africanos a España. Había una vez, me pasó, y esto fue en Montevideo, Ujú, donde yo trabajaba era enfrente al puerto ujú, de Montevideo. Y una vez, no me acuerdo qué fue lo que pasó, que había un lío, pero vi eh, que habían en uno de los barcos de carga, escondidos en uno de las torres, ujú, eh, dos africanos, ujú. africanos creo que eran no sé si eran de Senegal, Ok. eh, así como temblando, muertos de hambre, Claro. habían pasado días en esa torre escapando digamos, de Senegal, eh, y los habían encontrado cuando el barco llegó. Y los tipos, claro, inmediatamente se los llevaron a un refugio porque estaban como medio Claro. desnutridos, enfermos. Pero es muy loco eso, ¿no? Que
estar tan desesperado así. Yo no conozco la situación de Senegal, la situación política No sé si fue especialmente Senegal, pero que hay, fue uno de los países. pero aquí hay una comunidad gigantesca de senegaleses Ajá. y que, bueno, la mayoría de de la comercio informal en Once es Sí. de senegaleses. Ajá. Y, o sea, creo que ellos aún están en un proceso de integración o como que les ha costado integrarse más Ujú. porque de cierta manera como que están siendo reducidos a esos espacios de comercio informal Sí. y no los veo, por ejemplo, en otros trabajos, por lo ejemplo la migración venezolana Ujú. sí ha podido integrarse. Es cierto, es cierto. Qué raro eso, ¿no? Qué diferencia. ¿Por qué Sí. será? Y yo creo que a lo mejor es porque gran porcentaje de la migración venezolana, bueno, además que compartimos la misma cultura Ujú. latina, o sea, el Ok. mismo idioma. Sí, sí, como muchas similitudes culturales. Exacto, Ujú. con los argentinos tiene Ujú. esa facilidad, además que, bueno, gran parte de esta migración venezolana eh, ha sido, o sea, es una migración calificada. Ajá, ok. Pero bueno, la otra vez estaba viendo un documental precisamente sobre negros en Argentina Ajá. y había Qué loco eso, me gustaría ver. un negro, creo que él era de Nigeria Ujú. y decía que era muy raro ver a un negro en una oficina. Y la verdad es que sí. Sí, es O sea, verdad. es muy, muy raro. Y bueno, no sé qué tanto puede ser producto de discriminación o qué tanto de barrera cultural o qué tanto de Claro. mano de obra calificada. Me parece más que es por mano de obra calificada. Sí, me acuerdo que bueno, en la universidad donde yo iba, que es la Universidad Católica de Uruguay, Ujú, eh, había uno de los trabajadores, creo que era en tesorería. ujú. Era raro porque no era como, no lo veis en ningún lado. Era un negro así, pero así con carbón. Ok. Eh, o sea, negro. Quiero referirme a tez bien Ok, oscura, bien tipo oscuro, exacto. estilo Ok. africano. Que allá hay unos cuantos, no sé por qué. Eh, Todo esto te puede sacar tanto de contexto de todo lo que estamos hablando. y A ver, claro, me resultaba porque lo veía el tipo de camisa, corbata, así camisa pues blanca, yo estoy todo. calificado a decir negro. Y tú también porque eres ¿Sí? uruguayo y Cavani lo dijo, negrito. Entonces puedes decirlo. Claro, bueno, Yo estoy más calificado que tú porque soy negro. bueno, yo también soy Sí, así. bueno. Eh, pero bueno, vamos a hacer la aclaración de que para otras personas que lo pueden llegar a ver ofensivo, Ajá. acá la palabra negro es como culturalmente aceptada De y no cariño. y es de cariño, no es de discriminación en absoluto. Este, por eso no se sorprendan si la escuchan. Pero bueno, en fin, era esto que me resulta raro porque no es común Sí, verlos en estado de oficina así. aquí es muy difícil también ver negros autóctonos argentinos. Ajá. No es, me imagino que sí habrá quedado, o sea, estuve leyendo y como que hubo medio un exterminio de negros, creo, no sé, ¿En dónde? acá en Argentina, pero luego de la colonia y todo eso. Mm, O sea, como que no sé, no hubo tanto mestizaje como, por ejemplo, en Venezuela sí hubo. ok, Eh, y es muy difícil ver negros autóctonos acá. sí. Pero en Uruguay hay muchos negros famosos, Sí, eso es raro. autóctonos. Este es un concepto muy extraño, pero vos caminás por la calle de Uruguay y no ves personas negras. O sea, ves gente muy parecido a lo que se ve en Argentina, Ujú. ese tipo digamos, de etnia. Eh, pero la vez que ves un negro, ese negro es Es Kobe famoso. Bryant. Es famoso, claro, es como el Kobe Bryant de Uruguay. O por Eh, ejemplo, hay un montón de futbolistas que son negros, así color de piel africano. Ajá. Hay muchos cantantes de murga, que es algo que se canta en Uruguay, que son Ok. negros, negros. Hay uno, el más conocido es el negro Rada. Bueno, está Nico de la Cruz, Nico el de la Cruz, hermano, ¿cómo es? Carlos El Sánchez. Pato Sánchez, que son futbolistas. Pero Había uno de apellido Betancourt también, eh, pero no me acuerdo. no sé. Pero es muy curioso, nosotros con algunos amigos nos reímos porque
el negro en Uruguay es famoso. Y si vos lo ves y no lo reconocés, preguntale porque seguramente sea famoso. Sí. O sea, los negros de Uruguay son una casta superior. Exacto, sí, sí. De Además gente adinerada y con fama. no los ves en ningún lado a no ser que sea en un evento público. O sea, es rarísimo, claro. Claro, y son 100% uruguayos con, Sí. con todas sus costumbres Exacto, uruguayas. nacieron con su ahí. Mate, con su mate en el Sí, sobaco. exactamente. Ok, pero bueno, ahora vayamos a Europa. Ujú. Nos desviamos un poco. Sí. En Europa está, o sea, en los últimos años ha sido, no voy a utilizar la palabra golpeada, Ok. sino que ha tenido que recibir mucha migración africana y muchos refugiados árabes Y árabe, ajá. por, bueno, las múltiples guerras que han habido en el Medio Oriente en los últimos años. Ujú. Y esto ha generado un resurgimiento de partidos de ultraderecha Sí. antimigrantes. O no sé si todos son de ultraderecha, pero son todos supernacionalistas. Bueno, la mayoría de las veces el nacionalismo está vinculado a la extrema derecha. Bueno, pero no sé si es el caso general de todos los partidos. Bueno, pero si te fijas, por lo menos el caso de España tiene un partido que se llama Vox, que es Antimigrantes y ultraderecha, sí. de ultraderecha. Ujú. Y bueno, y así hay muchos partidos en Inglaterra, en Italia, en Ajá. Alemania. En Alemania es curioso porque hay la gente que... En Francia hay uno muy importante, también Bueno, peligroso. el de Marine Le Pen, exacto. Ese. Pero Ujú. en Alemania es cómico Ujú. porque la gente que creció del lado comunista del muro de Berlín Sí. tiende a votar por partidos de extrema derecha. ¿En serio? Eso es algo irónico por No, completo. pero espera, porque yo hablé con un alemán que conocí acá en Buenos Aires Ujú, y me contaba que en la parte oriental ujú. de Alemania hay una gran, notás rápidamente una gran diferencia económica, Ok. porque bueno, fueron muchos años de desarrollo de un lado y del otro no, eh, y también ideológica cuando hablas con las personas, pero lo que él me contaba es que son una ideología como más, digamos, socialista, o sea, medio soviético así. Bueno, yo todos Ujú. estos datos los estoy sacando de VisualPolitik, así que... Ok, bueno, eso fue lo que me comentó un alemán que no sé cuántas experiencias habrá Sí, tenido bueno, en Alemania Oriental, pero si tú te fijas, por lo menos los votantes del Brexit. Los votantes del Brexit, Ujú. que fue bandera de la derecha inglesa, Sí, muchos vivían en zonas urbanamente deprimidas sí, y bueno, y muchos eran... ultranacionalistas. Exacto. Entonces, Los votantes del Brexit son votantes todos ultranacionalistas y bastante radicales. sí. Mm. Bueno, el punto es eso que la migración ha hecho que resurjan estos partidos Sí, con un discurso antimigrante. sí, exacto. Y una de las principales, o uno de los, no sé si decirles excusas, o una de sus principales banderas es de cómo los migrantes están destruyendo o pretenden destruir su cultura, Mm. apropiarse de sus mujeres. Eso todavía tengo que ver quién lo dijo. Bueno, lo dijo Vox, o me Ok, hicieron creer que lo dijo Vox. ok. Pero bueno, está ese debate. Como que te estás apropiando de mi cultura. O sea, un continente Ujú. que durante buena parte del siglo pasado se vio obligado a migrar por las guerras, Sí, ahora bueno, ahora no quiero recibir no quiere inmigrantes, recibir claro, inmigrantes. que es Es algo Es contradictorio. verdad. Pero, Pero, ajá. bueno, dale. No, digo que habría que analizar la vida acaso un ejemplo de vida de un europeo que haya transitado las décadas, que Ujú. haya visto ese cambio Por lo en menos, su estilo de vida. el venezolano en Perú sí va directo a robarle las mujeres a los peruanos. Eso es, mira, Eso se conoce. no, ¿Cómo se llama ese fenómeno? las mujeres y los hombres, o sea, de todo. Ajá. Las mujeres que roban, le roban los maridos a las peruanas
Se les conoce como venecas robamaridos. Ese es un término popularmente conocido en Perú. Sí, sí, claro. Esa veneca robamaridos. Mira, y tú ves a esa veneca. Mira, esa veneca Ajá. va a Perú. Sí. Veneco, para los que no saben, es un término con el cual se denominaban despectivamente a los venezolanos Ajá. en Colombia. Y que bueno, nosotros para darle vuelta a la situación ahora lo utilizamos para nombrarnos a nosotros mismos para que deje de ser algo negativo. Pues ya nosotros nos denominamos como venecos. Claro, sí. Entonces, la veneca Ujú. va a Perú, enamora al peruano, Con marido, hace, o sea, con esposa. con esposa, hace que se divorcie de la esposa, luego hace que se case con ella, luego hace que Se divorcia de la exacto, nuevo. que se divorcie. Claro, hace que pongan los negocios que tienen el nombre de la veneca también. Luego, Una botinera. claro, luego hace que el marido traiga al novio de la veneca que dejó en Venezuela a Perú. ¿Cómo, Y, cómo lo convence? No entendí, no entiendo cómo lo y la logran. veneca Ajá. después termina quitándole la empresa al peruano. Todo esto es chiste. Ese Ya. peruano sí se volvió ultranacionalista. Sí, sí, ya, todo esto es chiste. Sigamos avanzando, Ok, un tema ok. serio. Ajá. Entonces, la pregunta sobre esto es: ¿el migrante puede cambiar la cultura de un país? Eh, Depende de en O qué sea, cantidad de migrantes. Pero sí la transforma un poquito. Como por pero esa ejemplo, transformación puede ser gastronómicamente. negativa. No, no, o sea, nada es negativo. O sea, a menos que vos lo veas como. Si vos sos una persona súper conservadora y sos intolerante al cambio, para vos va a ser negativo. Pero me parece que es un tema de cómo te lo tomás también, ¿no? Porque todas las culturas tienen su lado bueno. Y me parece que estar cerrado a eso es ridículo. Ok. Aquí viene la pregunta mala del episodio. Imagina A ver, a ver, a ver. A ver, la pregunta trampa. la pregunta A tramposa. ver. Imagina. No, no, es tan tramposa que no quiero ni Ah, hacerla. no, sentiste mal después que la. Sí, sí. Ajá. Pero imagina que llega una cantidad desproporcionada Sí. de extranjeros a Uruguay. Ujú. Suponte tú de cualquier índole, Ok. de cualquier país. Son unos 600.000 extranjeros Ok. que por determinada situación vieron en Uruguay eh, la forma de realizar sus vidas. Ok. En un país como Uruguay que tiene 3 millones de habitantes, ¿qué Sí. tanto crees que eso va a afectar? Culturalmente. Cultural y en todo, políticamente de todo. eh, bueno, en términos culturales, obviamente para mí Uruguay se va a enriquecer. Yo siempre creo que Ujú. todo lo que es más cosmopolita es más rico. Y es más diverso. Y es más diverso, exacto. Ujú. Entonces se va a O sea, enriquecer podríamos un decir que mientras montón. más diverso, más cosmopolita. Además que, sí, es verdad. Y además que Uruguay tiene un problema, es que su población está muy avejentada. Entonces esos 600.000 inmigrantes jóvenes y trabajadores Ujú. les van a hacer un bien, pero enorme a Uruguay. Claro. Sería súper, súper positivo. Eh, Después está, yo sé a lo que vos vas con esto y sé lo que querés que responda. Y está el tema de cuando esos inmigrantes se hagan nacionales, que es Ok, lo que vos querés que yo responda. Y voten. ok, Ajá. exacto. Pero ese proceso, y va a nuestra última pregunta. Sí. Ese proceso de volverte nacional no es automático. No. No es que tú vas a mandar a, por lo menos, Colombia o Perú, que ha recibido 2 millones de venezolanos. Sí. Esos venezolanos no pueden votar. Primero Claro, porque, claro. bueno, hace falta mucho tiempo hasta que se vuelvan nacional. Ajá. Eh, y la última pregunta es, ¿cuándo el migrante ya pasa a ser nacional? Más allá de lo que establezca la legislación propia de cada país. Ok. Para mí el requisito para que el migrante sea nacional es que de una manera u otra haya podido adquirir
las costumbres culturales y entender, tenga la suficiente experiencia como para entender toda la cultura en la que está viviendo. Ese es el momento en el que vos podés decir, bueno, esta persona puede ser nacional. Claro, porque Ujú. no ser nacional te priva de algunos derechos. Sí, como el de voto, por ejemplo. Exacto, por Ujú. ejemplo, que creo que es muy importante. Sí, sí, totalmente. Pero tú como migrante tienes las mismas obligaciones que un nacional. Sí, Estás exacto. obligado a pagar impuestos, a pagar impuestos y a pagar impuestos. Ok, sí, Iba a sí, sí. decir, iba a enumerar muchas cosas, pero Sí, sí. No, debe haber más, pero sí, no, bueno, no, no se exacto. nos ocurre. Pero, pero tienes las mismas obligaciones. No hay ninguna diferencia entre las obligaciones de un nacional y un migrante. No hay ninguna prácticamente. No, 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 son las mismas, tal cual. Son las mismas. Bueno, Entonces, ¿no te ajá. parece medio irónico? Irónico no. Ujú. Paradójico Sí. que todo se base en el tiempo. O sea, como que si hubiese una determinada cantidad de tiempo, Va, me estaba llamando. como que si Mi mamá. hubiese una determinada cantidad de tiempo que haga que el migrante ya evolucione a nacional. Ajá. Medir eso por tiempo. No es solamente por tiempo, por matrimonio, puede ser, Ah, porque bueno, por también, claro. también adquirís adquirís mucho de la cultura, Bueno, porque tengas porque un formás una hijo, familia con o una porque persona. tengas un hijo nacido ahí, Ok. o porque tengas Ya, un hijo ya, nacido ya te ahí. voy a llamar, mamá, pero, pero un momento. Ah, Pero bueno, esa es otra pregunta que es muy buena ujú. y que debería ser discutida. O sea, cuándo el migrante pasa a ser nacional? Claro. Sí, para mí el requisito es ese, que tenga... Lo que pasa es que no hay forma de medir qué tanto adquirió el extranjero la cultura, o qué tanta experiencia tiene como para conocer completamente esa cultura. Ujú. Sí, en algunos países hay exámenes, Sí, eso sí, y que eso también está bueno. está bueno, Ujú. sí, sí, sí. Y Examen sobre examen la historia de de la ese país. historia Exacto. y del idioma. Claro. Ujú. Pero sí, me parece que ese es el requisito. A partir de ahí, de que vos entendés completamente la cultura en la que estás, eh, podés ser nacional y adquirir esos derechos que tienen los nacionales, porque estás, digamos, eh, en la misma circunstancia de entendimiento Claro, porque sobre el bueno, país. también como Ujú, migrante, por lo menos el derecho al voto. Tú como migrante, ujú, viviendo en una sociedad y teniendo las mismas obligaciones que un nacional, ujú. te estás viendo afectado por las decisiones políticas y tú Sí, no tienes derecho a cambiar eso. exacto, no lo podés cambiar. Pero tampoco es justo que venga una persona de Claro, afuera y a los 3 meses vote. Es claro, como no es raro. no es para nada justo. Ujú, Entonces, bueno, sí, hay que, por eso es una discusión sí, y que podríamos dejarla abierta en los para que las comentarios. personas comenten, exacto. Exacto. La pregunta exacta es, ¿cuándo el migrante deja de ser migrante y debería comenzar a ser nacional del país? Exacto. Bueno, Y con creo esta pregunta ya nos podemos despedir. exactamente para que llames a la señora María Amalia. María Amalia. Exacto. Saludo a María Amalia que siempre nos escucha. Siempre nos Ajá. escucha, Diego. Quiero creer que sí. Aunque yo también quiero creer que sí. pero, pero bueno. O sea, nos vamos a enterar ahora si, no, Ok, si ve este salud. perfecto. Bueno, esto fue todo. Así que suscríbanse. Exacto. Suscríbanse, la campanita para las notificaciones. Adiós.